culturas no tienen esa suerte. Nosotros sí tenemos una gran suerte con Cervantes y con el Quijote en particular, y esto lo digo por si pensáis a veces que estudiar el Siglo de Oro y estudiar en particular a Cervantes es un poco a veces, vamos a decirlo así, mortificante o no demasiado excitante. Yo creo que el Siglo de Oro español es lo más excitante que le ha ocurrido a la literatura española en toda su historia, por un lado, y por otro lado, en particular, Cervantes y el Quijote es una maravilla literaria, creativa, cultural, etcétera, que nunca terminaremos de entender qué suerte tuvimos de contar con él en la literatura española. Sin Cervantes, la literatura española sería un pálido reflejo de lo que son otras literaturas como la inglesa o la francesa. ¿Y por qué digo esto? Pues fijaros, frente a literaturas como la inglesa o la francesa, que eran las más potentes de aquel momento contemporáneo de Cervantes, e incluso hoy, frente a la norteamericana, Cervantes es el escritor que más nos permite entender literariamente la era digital. Fijaros lo que estoy diciendo, la era digital. Es decir, gracias a Cervantes y gracias al Quijote, no a Cervantes en general, sino a lo que él hizo en el Quijote, no en las novelas ejemplares, no en los entremeses, no en su teatro, no en su poesía, que son maravillosas y aportan otro tipo de cuestiones, pero aquí estoy centrándome en una renovación de la lectura del Quijote. Gracias al Quijote y en particular a la segunda parte, los lectores de hoy, las personas que estamos metidas en la literatura, y ya sabéis que es ese arte que hoy es marginal, que digamos está desapareciendo en la medida en la cual vivimos una época sobre todo audiovisual, tecnológica, de predominio del videojuego, de predominio de lo cibernético, el internet, en fin, la cultura digital en general. Pues frente a eso, la literatura es un arte de la palabra, es un arte de la página escrita o lineal, en fin, es un arte en ese sentido pues que no encaja demasiado en un contexto tecnológico y cultural como el actual. Y sin embargo, nos encontramos una obra como el Quijote que nos permite, desde la literatura, responder a ese mundo desafiante, como es el mundo tecnológico de nuestro tiempo, nos permite, repito, entenderlo mejor desde la literatura que desde cualquier otro arte. ¿Por qué? Preguntaréis. Pues fijaros, si hay una cosa que define claramente el Quijote en general, aquí no hago distinción de partes, es la capacidad de una mente para alucinar la realidad. O mejor dicho, la capacidad de una mente para tomar por ficción lo que es realidad o por realidad lo que es ficción. Y esa capacidad que tiene el personaje y que luego la prosa de Cervantes intenta emular, es una capacidad metafórica por la cual la realidad o bien ofrece un espectáculo, o bien sencillamente se convierte en espectáculo gracias a la imaginación de Cervantes, del Quijote. En ese sentido, desde el punto de vista del conflicto entre la realidad virtual y la realidad real, vamos a decirlo así, ya lo entendió Cervantes perfectamente como un conflicto de nuestro cerebro con la realidad. Es decir, en el fondo el Quijote no es que esté loco, en el fondo el Quijote, una de dos, o está tan insatisfecho con la realidad que necesita reinventarla, o bien, obviamente, sencillamente hay algo en su cerebro que no conecta directamente con la realidad o que transforma la realidad a su capricho. Si pensamos en los videojuegos, de hoy, con los hologramas, con muchas tecnologías en que están alterando la realidad o modificando la realidad o aumentando la realidad, como suelen decir, nos damos cuenta que esas tecnologías tienen mucho que ver con lo que ocurre también en el Quijote. Pero hay una cosa aún más esencial y que esta sí que tiene que ver con la segunda parte del Quijote. No sé si habéis tenido ocasión en clase de estudiar lo que supuso la segunda parte del Quijote frente a la primera. Cervantes escribe la primera parte del Quijote casi, digamos, a trancas y barrancas, de un modo un poco casual, espontáneo, termina publicándola, tiene un éxito que no esperaba y tarda 10 años en volver a publicar la secuela, lo que llamaríamos la secuela. Pero curiosamente, en vez de hacer una secuela, como haría un autor convencional, Cervantes hace una cosa que a mí me parece interesantísima. Somete a crítica la primera parte, de modo y manera que lo que curiosamente publica como secuela es una revisión crítica exhaustiva de la primera parte. Y esa revisión crítica exhaustiva la hace a partir de un cambio tecnológico. Ese cambio tecnológico es la imprenta. Es decir, a partir de la segunda parte, el Quijote ya no es una obra en la cual se cuenta una historia, sino el Quijote es la historia de unos personajes que todo el mundo sabe que son personajes de ficción, incluidos ellos mismos, que se pasean por el mundo conscientes de ser ya celebridades en un mundo que ha leído sus aventuras anteriores y que por tanto los trata ya como si fueran famosos, famosetes, personajes literarios en el fondo de una cultura del espectáculo como era también la
a su manera la cultura barroca. En ese sentido, hay muchas lecciones que aprender de cómo Cervantes se toma la cuestión de la creatividad de la segunda parte. Pero hay una fundamental, y es que en el momento en que la imprenta tecnológicamente estaba revolucionando la cultura, en ese momento Cervantes utiliza la literatura para convertir a la imprenta en esa tecnología que modifica la relación del hombre con la realidad y con su propia conciencia y consigo mismo. Y a partir de ese momento, obviamente la literatura está encargada, y Cervantes ese es el legado verdadero cervantino, y hasta el siglo XXI y hasta la cultura digital actual no lo hemos tenido a descubrir, lo que le estaba invitando a hacer a sus herederos era: tomad en cuenta siempre las tecnologías dominantes, tomad en cuenta siempre cuáles son esas tecnologías que están redefiniendo la cultura, la idea de lo humano, la concepción del sujeto, todo ese tipo de cuestiones que curiosamente Cervantes ya supo entender en su tiempo, a partir de una tecnología tan simple para nosotros como la imprenta, creo que lo cambió todo. Evidentemente en nuestra época sabemos que estamos viviendo de nuevo una revolución cultural, tecnológica, que va a cambiar absolutamente nuestra forma de definir no ya solo la cultura o la creación, sino también lo que somos, lo que creemos que somos, el modo en que nos relacionamos, el modo en que entendemos la realidad y el modo en que esta realidad misma se define. Con lo cual, en ese sentido, la tecnología que Cervantes transformó en literatura y la tecnología a la que hoy los escritores nos enfrentamos es, en ese sentido, algo a lo que debemos sentir como un estímulo de creación más que como una parálisis. Fijaros que yo en ese sentido siempre he clasificado, o a partir de un momento determinado he clasificado a los escritores en dos tipos. Los escritores de la primera parte del Quijote y los escritores de la segunda parte del Quijote. Es decir, los escritores que llegan hasta los planteamientos que Cervantes hace en la primera parte del Quijote y los escritores que han sabido coger el guante de la segunda parte del Quijote y trabajar en esa línea, en esa dirección y, por supuesto, llevarla a todo lo lejos que sea posible, con el talento que cada uno tiene, evidentemente. No todo el mundo tiene un talento absoluto, ¿no? Cervantes tampoco lo tenía, vamos a decirlo así, tampoco hay que sobredimensionar a Cervantes. Él tenía sus limitaciones, pero con todas sus limitaciones hizo una obra magnífica. Y en ese sentido, el escritor que viene después, con todas sus limitaciones, si solo es capaz de llegar a lo que hace la primera parte, bien, ahí está la historia de la novela, que evidentemente se agrupa bajo esa carpa, ¿no? La primera parte del Quijote. Pero si ya queremos hacer el doble salto mortal o queremos hacer la vuelta de tuerca, obviamente tenemos que enfrentarnos a esa segunda parte. Y esa segunda parte es todo lo que os he dicho. Esos escritores son los que precisamente tomaron en cuenta, o han tomado en cuenta, la importancia de lo tecnológico, de lo cultural y de todas las definiciones que transforman de alguna forma lo que algunos llaman la concepción de lo humano, del humanismo, ¿no? Pero fijaros que, entrando ya en la historia literaria, Cervantes queda muerto durante mucho tiempo en España. Fuera de España no, esto lo habréis visto ya en alguna clase, imagino. Fuera de España no, a partir de Cervantes la novela se lanza, sobre todo la primera parte, pero hay escritores que retoman el guante de la segunda parte en Inglaterra, en Francia, desde Sterne hasta Flaubert, etc. Pero en España realmente casi nadie adopta esa lección de la segunda parte hasta que llega el siglo XX. Y en el siglo XX aparece una figura que no es española, pero sí escribe en español, que es Borges. No sé si habéis oído hablar de Borges alguna vez en vuestras clases de literatura, espero que sí, por vuestro bien. Pero Borges es, evidentemente, el escritor del siglo XX que permite releer a Cervantes y modernizarlo. Por decirlo así, Borges es el que hace moderno a Cervantes de nuevo para el español. No para otras lenguas, donde gracias a Flaubert o a Sterne o a otros escritores, evidentemente se había podido entender lo que era la segunda parte del Quijote. Pero para los españoles, evidentemente, y para los hispanos en general, sí fue Borges el que relanzó los desafíos de la segunda parte del Quijote y releyó muy bien el Quijote en ese sentido, planteando una serie de cuestiones esenciales. En un ensayo, además, que yo recomiendo, que está en otras Inquisiciones, que se llama Magias Parciales del Quijote y donde define muy bien cuáles son las claves cervantinas. Curiosamente, de ese ensayo es de donde nace el boom, de esa relectura de Borges, de Cervantes por parte de Borges, es de donde nace lo que se llamó el boom de la literatura. No sé si de la literatura hispanoamericana, no sé si alguno de vosotros ha estudiado literatura hispanoamericana, pero a partir de Borges y de esta relectura de Cervantes, obviamente en español aparecen figuras como García Márquez, que es un gran cervantino. Dentro de 2 semanas estaré en Colombia hablando de la relación de Cervantes con García Márquez, y para mí es una cosa evidente desde la primera vez que leí Cien años de soledad, que es una especie de relectura cervantina, relectura de Quijote y de Cervantes a la luz de las realidades colombianas, ¿no? Las realidades del mundo latinoamericano, en particular del mundo
mundo sudamericano o colombiano. Bueno, también de Carlos Fuentes, obviamente, que también ha escrito, ha sido uno de los grandes herederos de Cervantes en novelas como Terra Nostra, donde reinventa España. Si queréis ver una visión de España desde América verdaderamente potente, leed Terra Nostra, una novela desafiante, pero una novela que incluye, evidentemente, una visión de España como ningún español sería capaz de reimaginarla, ¿no? Partiendo del Escorial y de toda la historia de las monarquías austríacas españolas, ¿no? Y Cabrera Infante, que probablemente, el cubano Cabrera Infante, que probablemente sea el novelista en español más cervantino del siglo XX, el que más en serio tomó la idea de juego y la idea de metaficción, que es la que inventa Cervantes en la segunda parte del Quijote. Pero fijaros, dejando de lado los latinoamericanos, hay un novelista español, que yo sé que a Ramón Buenaventura le queda muy bien, que se llama Juan Goytisolo, y este novelista español, que pasa por ser un novelista antifranquista, un novelista que empezó en el realismo social y que luego acabó haciendo experimentos más o menos verbales o lingüísticos, o como queréis llamarlo, es un novelista que curiosamente fue capaz de reciclarse 100 veces, ha sido premio Cervantes, pero lo que poca gente recuerda, y yo tengo la fortuna de haber hecho mi tesis sobre su obra, y en particular sobre la etapa tardía de su obra, es que él escribió una novela llamada La saga de los Marx, que muy poco se enseña en las aulas de literatura, pero que es una novela probablemente de las más influyentes y las más importantes que se publicaron en los años 90, en la España de los años 90, o sea, hace nada, cuando vosotros erais todavía niños de pecho todavía, o menos, no habéis ni nacido algunos, imagino. Bueno, pues en aquel momento, en el 93, se publicó esta novela, La saga de los Marx, en la cual Juan Goytisolo sí que toma el legado de Cervantes y lo convierte en algo tecnológicamente al día, porque utiliza la tecnología de la televisión para contar novelísticamente la caída del muro de Berlín, la caída del mundo soviético en general y la transformación del mundo en una gigantesca factoría capitalista. Esto lo hace en una novela que se llama La saga de los Marx, sin perder el sentido del humor, ni perder el sentido de la inventiva, ni hacer de los personajes que indica el título, es decir, Karl Marx y su familia, de hacer esos personajes unos personajes casi de comedia. Fijaros que la novela empieza con una de las escenas más originales e inventivas de la novela occidental de finales del siglo XX, que es la familia Marx, Karl Marx, su mujer y sus hijas, viendo por televisión la llegada a las costas italianas de un barco cargado de inmigrantes albanos. Esa escena, los que teníamos cierta conciencia en los años 90, la habíamos visto en varios telediarios, muchos telediarios, o sea que era una imagen repetida. Pero claro, ser capaz de empezar una novela utilizando a Karl Marx y a la televisión, sabéis que Karl Marx es un filósofo del siglo XIX, por lo tanto era imposible que fuera coetáneo de la televisión, es un anacronismo flagrante. Ese anacronismo flagrante y el hecho de que Karl Marx, que fue el instigador de la filosofía marxista, que creó el mundo soviético y que finalmente, obviamente, se desplomó estrepitosamente a finales de los 80, esa escena hay que tener talento cervantino para imaginarla. Y esa novela empieza ahí, pero no se queda ahí, sino que sigue inventando a lo largo de toda la novela, sigue inventando situaciones cervantinas, situaciones quijotescas y situaciones en el fondo donde la tecnología y la ficción, curiosamente, redefinen lo que eran las categorías de la literatura española del siglo XX. Esa novela, desgraciadamente, tardó mucho en tener influencia. Curiosamente, ha tenido más influencia en escritores más jóvenes, escritores que ahora tienen 30 y pocos, que curiosamente en mi generación, donde casi yo fui el único inseminado por esta novela, y pasó desapercibida, apenas si hubo críticas, se la leyó de un punto de vista ideológico, se pensó, es la novela de un viejo comunista sobre la caída del comunismo. No, era mucho más que eso. Y era mucho más que eso gracias a Cervantes, ¿no? Bueno, así que no quería empezar no quería no mencionar esta obra en la medida en la cual me parece importante señalar que la literatura española, a partir de esa obra en particular, estuvo a la altura de lo que Cervantes pedía. Y no era tan fácil cuando empieza el siglo XXI encontrar referentes en la literatura española para poder seguir haciendo un trabajo de ese tipo. Por eso cuando yo me planteé empezar a escribir novelas de un modo serio, que fue a principios de 2000, cuando escribí mi primera novela, ya me planteo seriamente la cuestión de ser cervantino de algún modo, siguiendo la estela, no solo de Cervantes, no solo de Borges, sino también de Goytisolo y de todos los autores del boom que os he dicho. Es decir, para un escritor español, evidentemente había un legado muy potente que tener en cuenta, pero en particular había un ejemplo como era la saga de los Marx, como os he dicho. Y cuando yo hago mi primera novela, que se llama La fiesta del asno, es una novela sobre el terrorismo vasco. Es una novela donde en el centro está un terrorista
un terrorista de ETA. Y para reinventar las relaciones del terrorista con su patria y con su fantasía erótica, yo utilizo estrategias cervantinas. La única forma de entrar en la conciencia de un terrorista vasco era utilizar técnicas cervantinas, utilizar la alucinación, utilizar la fantasía mediática, la televisión, la pantalla de televisión, internet y también las fantasías de la mente, tal como se proyectan en la tecnología. Y así pude entrar en la mente de lo que sería un terrorista posmoderno, lo que llamo un terrorista posmoderno, es decir, alguien que evidentemente no solo pega tiros o pone bombas, sino que también tiene un cuerpo y se define en relación con la realidad a partir de ese cuerpo y también de una tecnología con la que él se conecta, ¿no? En ese sentido, esas categorías me interesaba mucho explorarlas en la línea de cierto cine, que también me interesaba mucho, porque yo creo, sinceramente, que hoy en día un escritor o un filólogo también tiene que tener contacto con otras artes, y no solo con la literatura, tiene que tener contacto con el cine, por supuesto, con el audiovisual en general, y también, evidentemente, estar, en cierta forma, expuesto lo suficientemente a lo que hay en las redes, ¿no? En internet, etc. Nos guste o no, esa es la cultura que nos ha tocado, y tiene su lado positivo, obviamente. En ese sentido, la blogosfera o este tipo de mundos son también interesantes para el escritor. Y todo lo que encontramos en Internet rastreando, evidentemente, es creativo y puede estimular la creación. Yo me alimento tanto de lo que encuentro en Internet como de lo que encuentro en muchas páginas de los libros. Esa basura, o lo que yo llamo basura, es decir, uno se convierte al final en un recolector de basura, esa basura para crear es muy útil. Y Cervantes nos damos cuenta de que también supo utilizar la basura de su tiempo. Es decir, porque la cultura barroca también producía mucha basura. Sin la basura muchas veces no se puede producir obras importantes. Y después de esa novela ya me planteé la primera novela tecnológicamente digital que se llamó Providence. Providence es el nombre de un videojuego. Primero es el nombre de una ciudad donde yo vivía, evidentemente en Estados Unidos, pero sobre todo en la novela es el nombre de un videojuego. Un videojuego que transforma la realidad a tu capricho y a tu voluntad. Es decir, un videojuego en el cual tú al entrar puedes hacer lo que te dé la gana, aunque acabas perdiendo la cabeza y acabas perdiendo la vida en ese videojuego. Y era difícil contar esto a través de una novela. Primero empiezas contando una novela que parece una novela convencional y al final te vas dando cuenta de que la novela te arrastra, como arrastró el Quijote a Cervantes. La novela te arrastra hacia una vorágine en la cual el videojuego absorbe el personaje, la realidad se transforma y esa ciudad donde aparentemente se había instalado esa universidad, donde aparentemente el personaje estaba dando clases, curiosamente empieza a convertirse, conforme a las categorías de un videojuego, en una realidad virtual, una realidad distinta de lo que era la realidad, vamos a decirlo así, material o física. Y al final, el personaje, y con esto no hago ningún spoiler, obviamente, siguiendo esa lógica, acaba volcando todo su cerebro, toda la información que tiene en su cerebro en un ordenador. Es decir, la acaban obligando a volcar esa información en un cerebro. Eso en un cerebro artificial, en una inteligencia artificial. Lo que es curioso es que la única forma en que la novela puede ser entendida es entender que es esa inteligencia artificial la que está contando la novela, que es ese cerebro electrónico, ese cerebro maquinal, el que está contando la novela. Y eso, evidentemente, es jugar con la tecnología también a la manera de Cervantes. Utilizar la tecnología y transformarla gracias a la literatura y al poder de invención que tiene la literatura, que es otra lección importante de Cervantes. Y fijaros, cuando hice mi siguiente novela, Carnaval, como ha dicho bien Belén con la que gané el premio Ralde, Carnaval era una cuestión cervantina por la siguiente cuestión, y además he sido, en ese sentido, una novela que algunos periodistas me han dicho que les ha cambiado el modo de ver la actualidad. Porque era una novela que se basaba en el caso de Strauss-Kahn. Como sabéis, era el caso de un político del FMI, el directivo del FMI, político en ejercicio y economista, que curiosamente violó, se supone que violó a una camarera afroamericana en un hotel de Nueva York. La única forma de rehuir la aproximación realista, periodística, de reportaje, de crónica, etc., a este caso, era utilizar la literatura en su magnitud cervantina, es decir, darle 20.000 vueltas a la historia. Pero como no bastaba con darle 20.000 vueltas a la historia e inventar múltiples versiones del hecho, múltiples variantes sobre las voces que contaban el hecho y sobre los personajes que interpretaban el hecho, curiosamente me inventé algo que sí era muy cervantino y que está en el centro de la novela y que yo considero, con todo y con eso, que es lo que le da fuerza y centro a esa novela. Y es un falso documental. Un falso documental en el cual, hecho por una supuesta realizadora canadiense, emitido en HBO y emitido en Arte,
Y en ese falso documental, no menos de 40 figuras ilustres del pensamiento, la filosofía, la teoría, el feminismo, etcétera, reales, reconocibles con sus nombres, desde Slavoj Žižek hasta Camille Paglia, hasta Michel Houellebecq, hasta Michel Onfray, personajes que serán con sus nombres reales, se les obliga en ese documental a pronunciarse sobre el caso Strauss-Kahn. Y cada uno de ellos hace una interpretación. El montaje de ese capítulo, que es un capítulo que no tiene menos de 40 páginas en la novela, pero que está en el centro, ese capítulo es pura invención cervantina. Es decir, solo desde los parámetros de Cervantes se puede pensar en concebir un falso documental en el cual todas esas figuras ilustres del pensamiento, de la filosofía y la literatura contemporáneas opinan en público sobre un caso real como el de Strauss-Kahn. Curiosamente, me acuerdo que un periodista del País me hizo una entrevista 2 años después de haber publicado la novela, preguntándome por una cosa que era la que más le quitaba el sueño. Es decir, ¿cómo se puede reinventar de ese modo a un personaje real? Y me preguntó, ¿qué técnicas se utilizan para inventar a un personaje real? Y yo le di una respuesta perfectamente cervantina, y él la agradeció mucho. Yo dije, no, yo no estoy hablando de un personaje real. Hay que partir de la idea de que cuando yo elijo a Dominique Strauss-Kahn, estoy hablando de un personaje ya creado por los medios. Es un personaje mediático ya desde el origen. No es una persona real, es una figura mediática. Y por tanto, como es una figura mediática, es una figura mediatizada por la fotografía, la televisión, en general todos los medios, la prensa, yo no estaba tratando con una persona real, estaba tratando con un ser de ficción que ya era de ficción. Y lo único que hace la literatura, lo único que hice como escritor desde la literatura es robarle ese personaje a los medios, que ya lo habían fabricado, y curiosamente convertirlo en carne de literatura. Ese paso de ser carne mediática a ser carne de literatura es otro paso cervantino. Y para terminar, claro, mi última novela, El Rey del Juego, que es probablemente la más cervantina de todas, desde el principio hasta el final, era un intento de describir la realidad española de 2014. Aquí sí que jugaba con la doble baza de decir qué pasa con la realidad española en 2014 desde una perspectiva cervantina. Ya sabéis que Cervantes fue, vamos a decirlo así, testigo de la decadencia del imperio, de la decadencia española en general, y por tanto fue un hombre que en el Quijote dio uno de los testimonios más contundentes que se pueden dar sobre un imperio en decadencia y sobre una realidad que ha entrado en degradación, que ha entrado en entropía. Si analizáis la realidad que describe Cervantes en el Quijote, en las dos partes, veréis que verdaderamente el retrato no puede ser más pesimista, no puede ser más devastador y corrosivo respecto de lo que es la España de su tiempo. Yo, por ejemplo, me centro mucho en la figura de los duques en la segunda parte, y cuando uno piensa en el retrato que dio Cervantes en esos capítulos de los duques, no solo por la crueldad, sino por el ocio descomunal en que esos duques vivían, de tal modo que se dedicaban a este tipo de diversiones y espectáculos abyectos, vamos a decirlo así. Uno da una imagen de que la aristocracia española ya era abyecta desde el siglo XVII, no hubo que esperar al siglo XX o XXI para descubrirlo, ¿no? Pero en fin, esto es un comentario político que evidentemente Cervantes hace indirectamente, como hacen todos los novelistas. Entonces yo me planteaba en 2014, dije, España está en decadencia porque hemos hecho el ridículo en el Mundial, que ya sabéis que ha sido uno de los grandes sostenes durante la crisis el fútbol. Si no iba a ser por el fútbol, probablemente este país se hubiera precipitado en el vacío. El fútbol dio mucho ánimo a los españoles durante los años más duros de la crisis. Esto hay que decirlo así, porque el fútbol es fundamental en la vida de los pueblos desde el siglo XX, eso lo sabemos perfectamente, con lo cual hay una ilusión añadida que Cervantes no pudo conocer, aunque conoció otros juegos, y el fútbol lo conoció en Italia probablemente, donde se practicaba algo parecido, en fin. Pero lo interesante era por un lado el fútbol, ¿no?, donde hemos hecho el ridículo en el Mundial. Y luego, por otra parte, me apareció en el horizonte político Podemos. Y luego el rey de España, después de años de encubrirse y taparse y ocultarse y tal, finalmente abdica. Y es elegido, bueno, y designa a su sucesor, que es su hijo. Así que de pronto la España de 2014, estoy hablando de junio de 2014, es una España que se tambalea, es una España inestable, es una España en decadencia. Y uno dice, wow, soy español, ¿qué hago? Y entonces yo digo, voy a escribir una novela sobre esto. Pero voy a hacerlo de tal modo que no sea una novela realista, va a ser una novela de ciencia ficción. Una novela de ciencia ficción aplicada a la España real, a la España profunda. Imaginaros ahí si el cruce cervantino no es oportuno, porque otra clave, otra marca de lo cervantino es
la mezcla de géneros, el utilizar el género, el utilizar los géneros para distorsionar la percepción de la realidad. Puedes entrar en una novela de caballerías y luego una novela picaresca, y luego una novela pastoril, y luego una novela de cautivo, y luego una novela... Cervantes manejaba los géneros como un DJ, los combinaba, los mezclaba, los hackeaba incluso y los parodiaba. Y curiosamente no se entendió nunca que de todo ese juego surgía, evidentemente, un potencial de la ficción que otros habían puesto en juego. Los italianos, evidentemente, habían creado la narrativa previamente, pero Cervantes, combinándola, haciendo que se intersectara, haciendo que curiosamente se cruzara, se cortocircuitara, creó algo nuevo, una ficción de ficciones que por tanto era lo que llamaría un poeta del siglo XX, una suprema ficción. Bueno, entonces yo me planteé, digo, esta España merece un tratamiento de este tipo, un revulsivo ficcional. Y entonces escribió El Rey del Juego, que partió de un escritor en crisis, que era arrastrado a una trama política y atravesaba todos los escenarios, tanto alternativos como oficiales, para llegar finalmente a planificar un atentado contra el rey, que se produce en la novela, aunque al final muere un doble, o no se sabe si es un doble o es el verdadero rey, y el doble ha ocupado el lugar del rey, eso no se sabe en la novela final, queda la duda. Pero en todo caso, después de ese viaje, el escritor y el lector que va con él descubre una visión de la España profunda, profunda de verdad, como la Internet profunda. ¿Habéis oído hablar alguna vez de la Internet profunda? Imagino que sí. Sabéis que es un mito, la web profunda, como la llaman otros. Es un mito cibernético, pero obviamente con esa metáfora de la web profunda y de la Internet profunda, curiosamente también podemos volver a hablar de la España profunda. Es un concepto muy complejo y muy difícil de abarcar. Y en ese sentido, en esa novela, yo lo que pretendí es convertir a España en una web y la España profunda en una web profunda, detrás de la cual hay muchos secretos, muchos misterios y muchas cosas sin revelar. Todo en el fondo en un mundo en el cual, como sabéis, ha entrado en crisis porque hay una parte de la sociedad que no ha aceptado el pacto de la transición y, por tanto, la idea de España, en el fondo, ha vuelto a hacer aguas, ha vuelto a entrar en crisis. Y me parecía importante que, una vez más, utilizando Cervantes, se pudiera hacer ese juego con la España y la tecnología, porque en esa novela la tecnología del videojuego y la tecnología de Internet son fundamentales a la hora de entender cómo funciona la ficción. Dicho lo cual, haciendo este repaso y hablando mínimamente de la obra de Cervantes, fijaros simplemente, a los que dudéis sobre el potencial de Cervantes, os invito a leer, a hacer dos calas, una en la primera parte y otra en la segunda parte, a los que estáis estudiando literatura. En la primera parte os invito a ver cómo Cervantes, en el capítulo 8, de pronto está el Quijote peleándose con el vizcaíno y dice, sin cortarse un pelo, se me acabaron los papeles, no sé cómo acabó esa pelea, no tengo la versión completa, aquí se me acaba la historia, y dejó al Quijote con la espada en alto y al otro con el otro en alto peleándose, ¿no? Y de pronto hace un interludio, la narración. Cervantes nos cuenta cómo un día, paseando por la Alcalá de Toledo, descubrió unos papeles, esos papeles estaban escritos en árabe, los hizo traducir enseguida y, curiosamente, descubrió que era la historia que había estado contando hasta ese momento, contada por un historiador arábigo llamado Cide Hamet de Benengeli, y cómo, evidentemente, además, esos papeles que encontró en la Alcalá de Toledo encajaban perfectamente con la parte que había dejado interrumpida, como si fuera un puzzle, la pieza encajaba. Y entonces empieza de nuevo la historia, justo donde la dejó, con el Quijote con la espada en alto y el vizcaíno con el palo en alto, y no os voy a contar cómo acaba la escena, pero ya sabéis que ahí perdió la oreja más de uno. Esto en la primera parte creo que os puede dar una idea de cómo Cervantes juega con la ficción sin ningún complejo, inventándose un narrador arábigo para contar la historia de un caballero cristiano. Bueno, este tiene su cachondeo, ¿no? Podría que. Y luego os invito también en la segunda parte, sobre todo en los primeros capítulos de la segunda parte, a que veáis cómo encajan Quijote y Sancho el momento en que el bachiller Sansón Carrasco viene de Salamanca con un ejemplar de la primera parte del Quijote bajo el brazo y les enseña que todas las aventuras que creyeron vivir a solas, cuando nadie los veía, curiosamente han sido escritas en un libro y todo el mundo las conoce ahora, las ríe y las aplaude. Y Sancho, con mucho humor, recuerda el episodio de los batanes en la primera parte, donde curiosamente no pudo evitar hacer sus necesidades encima, de puro miedo, y dice, pero vuestra merced, si usted y yo estábamos solos en ese momento, ¿quién estaba allí para saber que yo me hice mis cosas encima? Y esto, curiosamente, Cervantes lo hace sin ningún tipo ni de pedantería ni de experimentalismo, con total naturalidad. Y eso también es una lección cervantina, el ser capaz de hacer las cosas más difíciles en ficción sin tampoco poner el énfasis ni ser pedante. Muchas gracias.